Hello, my name is Estefanelis Olaya Pavón. I am 24 years old. I live Fundación Magdalena. I belong to the program Technology in Management of Civil Works and Construction of the UNAP Caribbean Zone. Hola, cordial saludo compañeros y tutores. Yo escogí la letra E para realizar todos los grupos de ejercicio de esta letra durante la tarea 2 de pensamiento lógico matemático. En esta ocasión vengo a mostrarles el proceso para el desarrollo del primer punto. El primer ejercicio del grupo E es este que ven acá, que nos pide llevar la proposición dada a un lenguaje natural, crear manualmente una tabla de verdad y luego llevar nuestro trabajo al simulador de tablas de verdad para así, me imagino, corroborar el resultado que ha dado nuestro trabajo. Bueno, acá nos entregan dos proposiciones identificadas con variable P y variable Q. La proposición P dice: Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Y la variable Q dice: el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Como nos pidieron llevarla a un lenguaje natural, por acá abajo podemos ver, yo lo hice de esta manera. Perdón. Colombia es un país vulnerable al cambio climático, como podemos ver, la variable P. Y aquí tenemos un conector que se llama entonces. Entonces, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático, es decir, la variable Q. Y, que lo tenemos por acá, este conector, y, otra vez P, Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Otra vez nos encontramos con entonces, pero para no redundar en la misma palabra, he utilizado un sinónimo de entonces, que en este caso es debido a. Entonces, debido a ello, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Bueno, para realizar la tabla de verdad de esta proposición, primero debemos tener en cuenta cuántas variables tenemos. Aquí hay una y dos variables que son P y Q. Aunque se repitan varias veces, solamente son dos variables, es decir, P y Q. Por el número de variables P y Q, vamos a saber cuántas filas vamos a hacer. Entonces dice que el número de filas es igual a 2 a la n, siendo n el número de variables, lo que quiere decir 2 a la 2, que sería igual a 4. Acá vamos a utilizar, esta la habría hecho de más, 1, 2, 3 y 4. Es decir, vamos a hacer 4 filas. Por acá ponemos P y Q. Hay algo que me gustaría explicar y es por qué se pone verdadero o falso, por qué 2, porque es la manera de jugar con el verdadero y el falso de manera que se den luego las operaciones. Esto está, digamos que definido en las teorías matemáticas de las proposiciones. Entonces, para P serían 2 verdaderos y 2 falsos, es mitad y mitad. Y luego la mitad de P, acá sería verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, según la teoría, primero debemos solucionar el problema o la operación que está dentro del paréntesis. En este caso sería P, entonces Q. Listo. Entonces Q. Una regla que hay para el entonces, una regla que tenemos para el entonces es que todos son verdaderos, a menos que el primero sea verdadero y el segundo falso. De esta manera nos va a dar como resultado una proposición falsa. Y además que se toma en el orden en el que tenemos acá la operación. Es decir, si nos dicen P, entonces Q, ¿cómo vamos a saber esto? De la primera verdadera o la segunda falsa, es porque P está primero que Q. Entonces decimos P, entonces Q. Si P y Q son verdaderos, esta proposición es verdadera. Si P y Q son verdadero y falso, como la primera es P, la segunda es Q, entonces la primera está verdadera, la segunda falsa, lo que quiere decir que en esta se da esa ley y esta viene a ser falsa. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, es verdadero, y si las dos son falsas, también es verdadero. La única forma de que entonces la proposición de entonces sea falsa es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ahora, como ya resolvimos P, entonces Q, vamos a resolver lo que está por fuera en paréntesis, pero dentro del corchete. Entonces, acá hacemos
P, entonces Q, y P. Perdón, ahí. Entonces dice que vamos a unir este que está acá con el conector lógico I con la proposición P. Para I, la regla es, solo si las dos proposiciones operadas son verdad, I resulta verdad. Pero si una es verdadera y una es falsa, será falsa. Si las dos son falsas, pues mucho más es falsa. Solo cuando hay dos verdades, I pasa a ser verdad. Entonces, acá estamos jugando con esta, que fue la que resolvimos acá, y con P. Entonces, esta y P son verdaderas, entonces da verdadera. Esta que resolvimos, la del paréntesis, con P, verdadero, resolvimos la del paréntesis, con P, verdadero y falso, entonces es falso. Verdadero y falso, entonces es falso, y verdadero y falso, entonces es falso. Ahora vamos a resolver lo que está por fuera del corchete, es decir, P, entonces Q, y P, cierro corchete, entonces Q. Ya hicimos P, lo del corchete, que es esto que vemos por acá. Ahora dice que todo esto que hay dentro del corchete, entonces Q. Recuerden que la ley de entonces es que todas son verdaderas a menos que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, entonces el resultado será falso. En este caso, teniendo en cuenta el orden de las operaciones, entonces en este caso esta sería la primera y Q pasa a ser la segunda. Bueno, acá ya estaba de segunda, por aquí lo podemos ver, ya estaba de segunda. Entonces dice, aquí vamos a utilizar estas dos columnas. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera. Si la primera es falsa y la segunda es falsa, es verdadera. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, es verdadera. Si la primera es falsa y la segunda es falsa, es verdadera. Acá no se dio la regla de verdadero más falso igual falso, entonces todas en entonces tienden a ser verdaderas. Hasta aquí un poco de la muestra de cómo resolví la tabla de verdad. Gracias. Acá vamos a ver el proceso de el simulador haciendo la misma proposición, a ver cómo nos da. Entonces abrimos corchete, abrimos paréntesis, P entonces Q, cerramos paréntesis, luego dice IP, cerramos corchete, entonces Q, y listo, le damos generar tabla. Con esto lo que hacemos es que corroboramos si de pronto nuestros resultados han sido positivos. Como pueden ver, también ha dado como resultado una tautología, es decir, todo su resultado fue verdadero. Gracias, esto es todo por hoy. Quedo atenta a sus comentarios y realimentación.